Vamos a cambiar de tema y nos vamos a referir a una de las cuestiones que se metió en la campaña electoral y que generó una repercusión enorme. Hablamos del negacionismo, sobre todo difundido por el candidato presidencial Javier Milei en el primer debate presidencial, cuando dijo que lo que ocurrió en los 70 fue una guerra. ¿Sí? Que no fue un genocidio, que no hubo terrorismo de Estado. Él dijo que fue una guerra con dos bandos y con excesos por parte de los dos bandos. Y para ahondar, para profundizar sobre este tema tan doloroso para la historia y para el pueblo argentino, le damos la bienvenida a Victoria Donda, quien tiene la gentileza de venir hasta aquí para profundizar, hija de desaparecidos, que además... Y dirigente política, diputada, bueno, una trayectoria de muchos años ya. Pero además, esta semana, bienvenida, Vicky. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta semana, bueno, protagonizaste una nueva declaración en contra de tu tío, que fue quien secuestró a tus padres y que estaba pidiendo la libertad. Vos declaraste en contra de él y finalmente la justicia le negó ese pedido, así que me imagino una semana muy conmocionante para vos. Una semana conmocionante porque, bueno, empezó con esta declaración en el marco del juicio por mi apropiación y terminó con el dictamen de la Cámara de Casación Penal, que tenía que decidir si le daban o no le daban las salidas transitorias a Adolfo Donda, que fue uno de los jefes de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, mi tío biológico. Y me imagino conforme con esta decisión. Conforme, me parece que además en este contexto político y social te diría que vale doble, porque viene a reconfortar un poco el alma de aquellas personas que hemos sido sobrevivientes de la última dictadura y que hoy en la boca y en las imágenes de muchos de estos candidatos vemos revivir muchos de los horrores que han pasado por nuestras vidas. Y te diría que vale doble el dictamen de la Cámara de Casación porque también muestra lo profundo que es la política de memoria, verdad y justicia en la sociedad argentina, ¿no? Y cómo hay un hasta acá, o sea, hasta acá no van a pasar, o sea, basta. Sí, claro, es el hasta acá llegaste, Milei. Sí. Como fue con el 2x1. Como fue con el 2x1, exactamente. Así que, nada, me da orgullo ser parte de esta sociedad que les muestra límites a quienes históricamente han perseguido modelos de muerte y exclusión para sostener modelos económicos. Vamos a escuchar a Javier Milei cuando hacía estas declaraciones que les estamos contando. Acá fue del 10% Nosotros promedio. Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Es muy fuerte porque se pueden discutir muchas cosas, pero digamos, esta declaración es verdaderamente espeluznante. Y bueno, recién te miraba mientras vos veías en el monitor lo que afirmaba Milei. ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste por primera vez? Me asusta, me genera, por un lado, digo, cómo la sociedad ha llegado al punto de tener un candidato a presidente que pueda decir esto en un debate presidencial. Que fue el más votado. Y que fue el más votado y que lo aceptamos, ¿no? Y por otro lado, creo que tiene que ver con el desafío. Cuando nosotros decíamos, bueno, la dictadura no pasó, la dictadura pasó porque vino a instalar un modelo económico que además todavía vivimos los resultados de ese modelo económico.
Cuando empezaron a hablar hace unos años, ¿te acordás? Fue Macri el que puso de moda la idea esta de que el curro de los derechos humanos. Sí. Había muchos que no entendíamos por qué hablaba de eso, por qué se estaba metiendo. Está bien, Macri no es un tipo comprometido con los derechos humanos, pero parecía como enorme la batalla que quería dar. Bueno, la batalla tenía que ver con esto, con ir construyendo un caballo de Troya. ¿Y cuál es el caballo de Troya? Atacar a los derechos humanos con la idea de que los derechos humanos tienen que ver con los derechos que me violaron a mí, que le violaron a 30.000 personas en este país, que le violaron a las familias de esas 30.000 personas, pero con eso nada más. Y no con los derechos humanos de tuyos, que es tu derecho a trabajar, de las personas que nos están viendo en este momento, que tienen que ver con el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, al libre tránsito, a una vida digna, al ocio, al ser un poco feliz. Esos son los derechos humanos que atacan, pero los atacan dentro de una cosa que es, bueno, por culpa de este grupo de gente vos no podés vivir bien. Y la verdad es que sabemos que hoy hay mucha gente que vive mal y que tiene que ver con la aplicación de un modelo neoliberal del cual no pudimos todavía terminar de salir, ¿no? Y creo que el desafío nuestro como dirigentes políticos que creemos en la democracia es entender que más derechos humanos es más democracia y que para que los derechos humanos realmente sean respetados tenemos que construir un Estado que le dé respuesta a esos pedidos de la sociedad que todavía no encontraron respuesta. ¿Pensás que justamente no dar esas respuestas es lo que filtra un lugar para que aparezcan estos discursos? Mira, y no tiene que ver solamente con el contexto argentino, tiene que ver con el contexto mundial, te diría. Este fenómeno aparece en Estados Unidos primero con Trump, aparece en Brasil con Bolsonaro, aparece en España con Vox, aparece en Francia con Marine Le Pen. Cada uno con su conflicto particular. Por ejemplo, en Estados Unidos con el supremacismo blanco. Entonces dicen que... Milei también habla del supremacismo blanco, ¿no? Digo, pero pero no es un tema tan fuerte acá. Pero cada uno con su situación particular y le habla al grupo de gente que se siente que el Estado no le dio respuesta. Y la verdad que hay mucha gente que lo vota a Milei, que está enojado con nosotros o con la política tradicional, con la política, con los políticos, porque siente que nadie lo escucha. Y sabes que hay una parte de la gente que tiene razón. Yo creo que a esa gente es a quien le tenemos que hablar y con quien nos tenemos que comprometer. Porque yo soy una mina que defiendo la educación pública, mando a mi hija a una escuela pública, pero quiero que todos podamos elegir mandar a nuestros hijos a una escuela pública, aunque podamos elegir mandarla a una privada. Y eso hoy no pasa, porque la escuela pública tiene muchas cosas por mejorar. Yo quiero que podamos elegir ir a un hospital y no tener una prepaga. Y eso hoy no pasa, porque si vos querés ir a un hospital, tenés que ir a hacer una cola a las 4 de la mañana y esperar un turno de acá 6 meses. Entonces, todas estas cosas que tenemos que resolver son los desafíos que tenemos. Yo el otro día decía en una charla en la que estuve, cuando vos estás en una casa, en tu casa, y tenés una grieta en el techo por la que te entra mucha agua, tenés una gotera grande en el techo, no le tirás un barril de nafta a tu casa, le prendes fuego y que explote todo. Tratás de arreglarla. Entonces, Unión por la Patria es el desafío para arreglar esas grietas por las donde fueron creciendo estas malezas. Habla Milei de una historia distorsionada. Él dice, o sea, lo que pone en discusión es el fallo del juicio a las juntas, la verdad histórica, la reconstrucción que se fue haciendo incluso con el tema del número, de la cantidad de desaparecidos. Y habla de adoctrinamiento muchas veces, ¿no? Combina la educación sexual integral con esto y dice, bueno, en realidad lo que le están enseñando a los niños, a los adolescentes en los colegios es falso, es mentira. ¿Qué pasa cuando alguien tan joven cree en eso? Y me parece que cuando alguien joven cree en eso, lo que nosotros y nosotras tenemos por delante es que explicar con hechos qué es lo que ocurrió. No está discutiendo con un grupo de trasnochados que se nos ocurrió escribir una visión tuerta, como él dice, de la historia. Está discutiendo con la UNESCO, que declaró como monumento valioso para la humanidad a la Escuela de Mecánica de la Armada.
por la cantidad de personas que pasaron por ahí, fueron torturadas y desaparecidas, y por los niños y niñas que nacimos en ese lugar, pero en ese lugar como símbolo, por el resto de los sitios donde hubo centros clandestinos de detención. Está discutiendo con los juzgados nacionales, pero además con los internacionales. Está discutiendo con la ONU cuando introduce en la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente el derecho a la identidad. Está discutiendo contra el sistema internacional, no contra un grupito de gente. Entonces, la verdad es que esa discusión a mí me preocupa darla, pero para que entendamos que, mira, mis viejos no peleaban para que sus asesinos estén presos. Mis viejos peleaban para que todos tengamos acceso a la salud, para que todos tengamos acceso al laburo, y son esos los derechos por los que tenemos que pelear. Pero para que entendamos que los derechos que discute Milei y la diputada Villarroel, es ese derecho, es el derecho a que todos y todos podamos gozar de nuestros derechos. ¿Fuiste alguna vez a algún colegio o a reunirte con grupos de jóvenes para contarles tu historia? Sí, varias veces. ¿Y qué te preguntan? ¿Qué te dicen? Me preguntan cómo me sentí cuando me enteré que no era hija de mis padres. Yo me enteré que no era hija de quienes pensé que era hija a los 23 años. Ahí ya eras militante. Yo ya militaba desde los 16, 17, sí. Una parte de mis compañeros me conocen con otro nombre. Claro. Entonces me preguntan cómo es cambiarse de nombre. Les decía que también tiene que ver con un proceso. Yo me acuerdo que iba a un barrio, empecé a militar en Avellaneda, en Doc Sud, y les daba clases de apoyo escolar a los nenes de Inflamable. Entonces los nenes me decían ex Analía, que era mi otro nombre. Claro. Y me preguntan sobre todo cuál es la relación con mi apropiador. Y qué es lo que... ¿Por qué sigo haciendo política? ¿Y cuando les contás, sentís que les llega lo que les decís? Sí. Sí, porque nos pasó y porque está en el ADN del pueblo argentino. Porque cada uno de los hijos, hijas que vamos recuperando, que fuimos apropiados, tiene que ver con un pedacito de nuestra historia. Y por sobre todas las cosas, porque me parece también que quienes hacemos política tenemos el desafío de salir a la calle y mostrarnos como personas reales. Si hay algo también que en este tiempo de la inmediatez, y creo que deberíamos analizar si no es uno de los resultados de la pandemia que vivimos, es que la vorágine del producir más, que nos pasa a todos, nos aleja del que tenemos al lado. Entonces los espacios públicos, los espacios de reunión y de comunidad se fueron desarmando. Tenemos como desafío, te diría, individual de una sociedad, empezar a estrechar esos lazos de sociedad que nos hacen más humanos. Si nosotros acá, ¿no? hacemos, claro, acá, metidos acá si adentro. nosotros hacemos eso, Sí. no hay posibilidades que esto pase, porque nos va a empezar a interesar más el que tenemos al lado. Esta idea del sálvese quien pueda porque el de al lado no se lo merece, es una idea vieja. Aparte de esto, ¿no? Te disfrazan de discursos nuevos, ideas viejas, ideas realmente viejas, como la idea de la ley de la selva y de vamos a sobrevivir los mejores. ¿Cómo se reconstruyen esos lazos? Empezando a salir otra vez, empezando a hablar, fomentando espacios de reunión, de comunidad en cada uno de los barrios, en los centros culturales, en los clubes deportivos. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, con Axel como gobernador, con todo el equipo de Axel lo venimos haciendo, construyendo discusiones para dar debates necesarios, como cómo hacemos que la educación pública dé cuenta de un nuevo mundo y sirva para que los pibes y pibas no solo sientan que aprenden acá adentro, sino que sientan que van a la escuela y aprenden. ¿Cómo hacemos para que esa escuela
haga que tengamos cada vez más niños y niñas que con posibilidades de que en el futuro puedan hacer lo que quieran ser. Discusiones necesarias que hace mucho tiempo no dábamos, como la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué todo el día tenés que estar produciendo? ¿Por qué el perderte estar con tus seres queridos y con las personas que amás? O sea, en un mundo donde la tecnología genera que cada vez haya más bienes y servicios para que todos podamos gozar de eso, ¿por qué cada vez hay más gente excluida de eso? Viste que se enojó Milei con eso. Y porque la gente... Y sí, claro, obvio que se enojó. Fue como uno de los temas que más lo irritó. Se enoja mucho cuando discutimos sobre cómo democratizar y después se dicen defensores de la libertad. Sin embargo, están en contra, fíjate, en contra no solo de la libertad física, ¿no? Porque apoyan un modelo económico y político como la dictadura, que secuestró gente y los privó de la libertad física. Están en contra de esa libertad, pero además de todas las libertades individuales. Están en contra del matrimonio igualitario, están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, están en contra de la libertad y hablan de la libertad. ¿De la libertad de quiénes hablan? Hablan de la libertad de los que no les interesa la jornada laboral porque ninguno de ellos fue a trabajar en una fábrica, ninguno de ellos laburó realmente. Estos hablan de la casta, pero la verdadera casta son ellos, que en realidad durante muchos años se beneficiaron del Estado, en el caso de Villarruel, y en el caso de Milei, de un sistema financiero que arroja al desamparo a miles de personas. Vicky, gracias por venir, por compartir tu historia y por esta conversación. Gracias.